Hola a todos, bendiciones. Hoy es nuestro día número 113. Oremos. Señor nuestro, ayúdanos a obtener entendimiento, sabiduría, conocimiento y discernimiento que será derramada en nosotros por Cristo, tu Hijo muy amado. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron para los judíos de Judá y de Jerusalén en nombre del Dios de Israel que estaba con ellos. Entonces Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Josué, hijo de Josadac, se decidieron a reiniciar la construcción del templo de Dios en Jerusalén. Los profetas de Dios estaban con ellos y los apoyaban. Fueron a verlos entonces Tatenai, gobernador de la provincia al otro lado del río, Setar-Boznai y sus colegas. Les preguntaron, ¿quién les dio permiso para reconstruir ese templo y poner esos tijerales? Denos los nombres de los que trabajan en esta obra. Pero Dios cuidaba a los ancianos de Judá, pues mientras se enviaba un informe a Darío y se aguantaba su respuesta, no se los obligó a suspender el trabajo. Esta es la copia de la carta que escribieron al rey Darío. Tatenai, gobernador de la provincia más allá del río, Setar-Boznai, sus colegas y los responsables de la provincia. Salud, rey Darío. Ha de saber el rey que fuimos a la provincia de Judá, al templo del gran Dios. Se lo construye con piedras talladas y con una armazón de madera puesta sobre el muro. La obra se hace cuidadosamente y va avanzando bien, merced a su trabajo. Interrogamos a los ancianos y les planteamos esta pregunta. ¿Quién los autorizó a reedificar ese templo y a restaurar ese santuario? Les pedimos también su nombre y anotamos por escrito los nombres de los responsables para comunicártelos. Esta fue la respuesta que nos dieron. Nosotros somos los servidores del Dios del cielo y de la tierra y reconstruiremos el templo que fue edificado hace muchos años. Un gran rey de Israel lo edificó y terminó. Pero nuestros padres provocaron la cólera del Dios del cielo. Este los dejó caer en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el caldeo. Demolió este templo y se llevó al pueblo desterrado a Babilonia. Sin embargo, el primer año del reinado de Ciro, rey de Babilonia, este dio su autorización para reconstruir este templo de Dios. El rey Ciro mandó a buscar los objetos de oro y plata del templo de Dios que Nabucodonosor había traído de Jerusalén y depositando en el templo de Babilonia, se los pasó a Sesbazar, a quien nombró gobernador, diciéndole: toma esos objetos y devuélvelos al templo de Jerusalén y reconstruye el templo de Dios en el mismo lugar que tenía antes. Sesbazar vino entonces, puso los cimientos del templo de Dios en Jerusalén y desde ese día hasta ahora la construcción prosigue sin que se la haya terminado todavía. Por eso, si el rey está de acuerdo, ordene buscar en la casa de los tesoros del rey allá abajo en Babilonia, si es que hubo una autorización del rey Ciro para reconstruir ese templo de Dios en Jerusalén, y el rey nos dirá cuál es su dictamen al respecto. Entonces el rey Darío ordenó que se hicieran las averiguaciones de la sala de los tesoros, donde se conservan los archivos de Babilonia, en la ciudad fortificada de Ecbatana. En la provincia de los Medos se descubrió un rollo en el que estaba escrito esto: el primer año del rey Ciro, el rey Ciro dio esta orden con respecto al templo de Dios en Jerusalén. El templo será reconstruido y será un lugar para ofrecer sacrificios. Se pondrán sus cimientos, su altura será de 30 metros y su ancho de 30 metros. Habrá 3 bases de piedra por una de madera. Los gastos serán costeados por el palacio real. Los objetos de oro y de plata del templo de Dios que fueron arrebatados por Nabucodonosor y traídos a Babilonia serán devueltos. Serán depositados en la casa de Dios y cada uno de ellos recuperará su lugar en el templo de Jerusalén. Tú, Tatenai, gobernador de la provincia que está más allá del Éufrates, como también Setar-Boznai, y los demás, sus colegas y los jefes de la provincia, retírense de allí. El gobernador de Judá y los ancianos de los judíos reconstruirán el templo de Dios en el mismo lugar. Déjenlos trabajar. Estas son mis órdenes para esa reconstrucción del templo de Dios que hacen los ancianos de los judíos. Ustedes cubrirán los gastos de esos hombres escrupulosa y realmente con la parte de los impuestos de la provincia que deben al tesoro real. Proporcionarán cada día sin falta, según lo indiquen los sacerdotes de Jerusalén, todo lo que sea necesario para los holocaustos que se ofrecen al Dios del cielo, novillos, carneros
y corderos, trigo, sal, vino y aceite. Ellos ofrecerán sacrificios de agradable olor al Dios del cielo y orarán por la vida del rey y de sus hijos. Además ordenó esto: si alguien desobedece esta orden, arrancará una viga de su casa. Lo amarrarán a esa viga y su casa será transformada en un montón de escombros. Que el Dios cuyo nombre habita en el templo de Jerusalén arrase con cualquier rey o cualquier pueblo que quiera destruir esa casa, menospreciando este decreto. Yo, Darío, he dado esta orden, la que será ejecutada al pie de la letra. Tatenai, gobernador de la provincia más allá del Éufrates, Setar-Boznai y sus colegas hicieron exactamente lo que el rey Darío había ordenado. Los ancianos de los judíos prosiguieron la reconstrucción y la obra avanzó rápidamente, gracias al profeta Ageo y a Zacarías, hijo de Ido. Lo edificaron y lo terminaron conforme a las órdenes del Dios de Israel y a las de Ciro y Darío. El templo de Dios fue terminado el tercer día del mes de Adar, en el 6º año del reinado de Darío. Los israelitas, los sacerdotes, los levitas y los demás desterrados hicieron una gran fiesta para la consagración de ese templo de Dios. Trajeron para la consagración del templo 100 toros, 200 carneros y 400 corderos. Ofrecieron 12 chivos como sacrificio por el pecado, en nombre de todo el pueblo, según el número de las tribus de Israel. Dispusieron a los sacerdotes según sus grupos y a los levitas según sus clases para asegurar el servicio del Dios en Jerusalén, tal como lo está escrito en el libro de Moisés. Los que habían sido desterrados celebraron la Pascua el día 14 del primer mes. Todos los levitas se habían purificado, estaban puros e inmolaron la Pascua para todos los desterrados, para sus hermanos sacerdotes y para ellos mismos. Los israelitas que habían vuelto del destierro comieron la Pascua, y junto con ellos todos los que habían renunciado a las prácticas impuras de los paganos del país para buscar a Yahvé, Dios de Israel. Celebraron con alegría durante 7 días la fiesta de los panes sin levadura, porque Yahvé los había colmado de alegría, pues habían tornado favorable para ellos el corazón del rey de Asiria, quien había venido en su ayuda para reconstruir el templo de Dios, del Dios de Israel. Después de todo eso, bajo el reinado de Artajerjes, rey de Persia, arribó procedente de Babilonia Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Elquías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitub, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraquías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sumo sacerdote Aarón. Era un escriba muy instruido en la ley de Yahvé, Dios de Israel. Había ordenado por medio de Moisés. Como Yahvé su Dios estaba con él, el rey le concedió todo lo que le pedía. Llegaron a Jerusalén el 7º año del rey Artajerjes, israelitas, sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes. Esdras llegó a Jerusalén el 5º mes del 7º año del rey. Había iniciado su salida de Babilonia el día 1 del primer mes, y llegó a Jerusalén el día 1 del 5º mes, con la ayuda de Dios, pues efectivamente se había dedicado con todo su corazón al estudio de la ley de Yahvé, a ponerla en práctica y a enseñarle a Israel las leyes y las costumbres. Esta es la copia de la carta que el rey Artajerjes dio a Esdras, el sacerdote escriba, un escriba instruido en las palabras y en las leyes que Yahvé había dado a Israel. Artajerjes, el rey de reyes. A Esdras, el sacerdote, escriba de la ley de Dios del cielo. Esta es la orden que doy. Todos los hombres, sacerdotes y levitas del pueblo de Israel que viven en mi reino y que quieran volver a Jerusalén pueden partir contigo. El rey y sus 7 consejeros te envían para que inspecciones Judá y Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que llevas en tus manos. Tú llevarás el oro y la plata que el rey y sus consejeros ofrecen, con mucho agrado, al Dios de Israel que mora en Jerusalén. Tú llevarás todo el oro y la plata que recolectes en la provincia de Babilonia, y las ofrendas que el pueblo y los sacerdotes ofrezcan generosamente para el templo de su Dios en Jerusalén.
te encargarás de comprar con ese dinero toros, carneros, corderos, ofrendas y libaciones. Las ofrecerás en el altar del templo del Dios de ustedes en Jerusalén. Con lo que sobre de plata y oro, tú y tus hermanos harán lo que les parezca mejor, según la voluntad de su Dios. Depositarán ante el Dios de Jerusalén para el servicio de su casa los objetos que te han sido confiados. Si tienes que proporcionar otra cosa aún para la casa de tu Dios, la tomarás del tesoro real. Yo, el rey Artajerjes, ordeno esto a todos los tesoreros de la provincia de más allá del Éufrates. Ejecutarán al pie de la letra todo lo que les pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo. Podrán gastar en todo eso hasta 100 talentos de plata, 100 medidas de trigo, 100 medidas de vino y 100 medidas de aceite. En cuanto a la sal, no repararán en gastos. Se ejecutará escrupulosamente cualquier orden del Dios del cielo con respecto a su casa, para que no se desate su cólera contra el reino del rey y de sus hijos. Además, les comunicamos esto: no cobrarán tasa, ni impuestos, ni peajes a los sacerdotes, a los levitas, a los cantores, a los porteros y a los sirvientes. Es una palabra a todos los que aseguran el servicio de ese templo de Dios. Por lo que a ti toca, Esdras, con esa sabiduría que te viene de tu Dios, instalarás jueces y magistrados para que administren justicia a todo el pueblo de la provincia al otro lado del Jordán, a todos los que conocen la ley de tu Dios, y tú se las darás a conocer al que no la conoce aún. Si alguien no cumple la ley de tu Dios y la ley del rey, será acusado ante la justicia y condenado a multa, a prisión, a exilio o a la muerte. Bendito sea Yahvé, Dios de nuestros padres, quien puso en el corazón del rey esa decisión de glorificar el templo de Yahvé que está en Jerusalén. Él hizo que el rey, sus consejeros y todos los altos funcionarios del rey estuvieran a favor de mis proyectos. Luego, lleno de entusiasmo, porque Yahvé, mi Dios, estaba conmigo, reuní a los jefes de Israel para que partieran conmigo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Bueno, hemos terminado hoy este día. Bendiciones a todos. Nos vemos, nos escribimos o nos escuchamos aquí en este mismo canal leyendo la Biblia en un año. ¡Sí se puede!